Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente acá en nuestro canal de YouTube para hacer nuestro primer análisis rápidamente de lo que sucedió ayer en el Gran Premio de Canadá, en lo que fue ya la 10ª válida del Campeonato Mundial. Una carrera que definitivamente tuvo sus emociones, aunque todos esperábamos un safety car, si no eran dos, algo que normalmente sucede en este circuito Gilles Villeneuve, siendo que se corre entre paredes, siempre sucede algo. Pero pese a ello, pues tuvimos una linda carrera, la verdad, muy estratégica. Es así como vimos algunas diferentes estrategias, sobre todo con los que las arrancaban un poco más atrás, entre los que podríamos decir podrían optar por la victoria. Estaba el Ferrari de Charles Leclerc y sobre todo Lando Norris con el McLaren. Ambos clasificaron mal y largaban 7º y 8º respectivamente. Siendo así, pues primero hay que destacar la gran actuación de Mercedes, ¿no? Con George Russell, que tuvo una victoria espléndida, hizo el hat-trick, pole position, ganó la carrera y encima además tuvo el récord de pista. Le faltó pues liderar todas las vueltas, lo cual era imposible, siendo que tenían diferentes estrategias. Hubiera sido un gran chelem, pero un hat-trick nunca cae nada mal. Y además con Kimi Antonelli, que terminó tercero, ¿no? Su primer podio en Fórmula 1, convirtiéndose así en el tercer piloto más joven de la historia en lograrlo, después de Max Verstappen y Lance Stroll. A los tiempos volvió a brillar como se espera siempre de él, sobre todo por lo que se dice de Kimi Antonelli. Lo habíamos visto muy bien en Miami, hizo la pole position en el Gran Premio, o en la carrera sprint, mejor dicho. De ahí ha tenido muchas subidas y bajadas, pero no nos ha sorprendido como esperábamos. De todas maneras, tiene estos destellos a sus 18 años, demostrando de lo que es capaz. Y acá tuvo una carrera brillante también, en un momento dado muy cerca de pasarlo a Max Verstappen, y por otro lado también aguantando las arremetidas de los pilotos de McLaren. Es decir, en este circuito el Mercedes caminó muy bien, y es algo que lo comentábamos siempre. Ya nos han escuchado ustedes, todo depende al circuito que van, dependiendo de cómo se adapta cada auto a las características del mismo, temperaturas ambientales, temperatura del asfalto, tipo de asfalto. Eso es muy importante, si es muy rugoso, si es que es muy plano, una mesa de billar, etc. Todo estos son factores que juegan a favor o en contra de un auto o de otro, dependiendo de las circunstancias. Hemos visto que McLaren camina bien siempre en todas las pistas, pero acá no estuvieron como lo hemos visto desde un principio. En unas mejor, en otras no tanto, pero siempre siendo la referencia. Acá no fueron la referencia, fueron los Mercedes, que ya lo habían sido el año pasado, porque George Russell consiguió la pole el año pasado, luego de haber igualado con el mismo tiempo en el primer puesto con Verstappen, pero siendo que George hizo primero el tiempo, pues es así como él largó en pole y Max a su costado. La diferencia es que en ese entonces, hace 365 días, ganó Max y George no tuvo una buena carrera, terminó tercero. Ahora se sacó el clavo, tuvo su revancha y tuvo una victoria espléndida y un tercer lugar, como decíamos, de Antonelli, en un circuito que le cae muy bien a Mercedes. Eso no quiere decir que han regresado y de que de aquí en adelante van a ser opcionados para llevarse la victoria, no. Es más, me atrevo a pensar que más bien los vamos a ver en la gran mayoría de veces en lo que siempre están, peleando con Ferrari, ser la tercera fuerza. Esta es una excepción, quizás lo sean también en Austria. En Austria ganó George Russell el año pasado, veremos si el W16 mantiene esa tendencia, pero siendo que lo hizo en Canadá, no tendría por qué no serlo también en el circuito A1 Ring, el circuito de Spielberg. Max Verstappen siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Por eso es el piloto que es, por eso es 4 veces campeón del mundo y por eso es considerado hoy por hoy el mejor. Y el único que puede manejar es el Red Bull RB21, ya que los demás, Yuki no lo consigue tampoco. Yuki bajó un poco de nivel, estaba ya metiéndose en los puntos, metiéndose en la Q3 de la clasificación, ahora se fue para atrás otra vez, no calificó nada bien, al fondo el pelotón. En fin, eso es Red Bull, ese es un caso de estudio y de análisis que lo haremos en otro momento para tratar de entender qué es lo que pasa ahí, por qué tanta diferencia. Pero por lo pronto Red Bull tiene a su piloto estrella que siempre está ahí dando guerra. De todas maneras, acá
En el circuito Gilles Villeneuve vimos cómo el R21 se consumía las llantas, ¿no? Fue el primero en entrar a cambiar neumáticos apenas, creo, vuelta 9, vuelta 10, y ya los neumáticos de compuesto medio estaban acabados. A medida que avanzó la carrera, ya con el consumo de combustible, es decir, el auto no tan pesado, pues lograron, Max pudo tener ya un ritmo de carrera mejor, pero igual consumía neumáticos, y por eso es que Antonelli se le venía encima y trataba de pasarlo, sino que a Antonelli después se le vinieron los dos McLaren y se desconcentró en su juventud, empezó a pensar más en lo que venía atrás que en pasarlo a Max, que se empezó a ir. Yo creo que eso le salva a Verstappen de perder en la segunda posición. ¿Qué pasó con los McLaren? Bueno, pues para empezar, como decíamos, llegaron acá a Gilles Villeneuve, al circuito Gilles Villeneuve en Montreal, en la isla de Notre Dame, que es una isla artificial, y resultó que esta es este circuito de los 10 que vamos hasta ahora, el que peor le cayó al MCL 39. Y es así como recién en la quali apareció Piastri, porque Piastri no subía del octavo lugar, a ratos a un segundo de la punta. Trabajaron los ingenieros, le fueron encontrando la puesta a punto, le fueron encontrando, pero sin ser los más rápidos. De todas maneras estaban ahí para pelear. En la quali, Piastri lo hizo muy bien, como ya nos tiene acostumbrados, y asimismo nos tiene acostumbrados Norris a equivocarse. Sintiendo la presión, pues Norris se equivoca, y nos recuerda mucho, es un paréntesis, nos recuerda mucho al Sebastián Vettel de Ferrari, ¿no? Es ese piloto rapidísimo, pero que mentalmente le falta. Y eso le pasó a Vettel. En Red Bull caminaba excepcionalmente porque no tenía presión. Su talento al 100%, pero cuando empezó a tener la presión ya siendo piloto de Ferrari, se comió un campeonato del mundo como fue el del 2018. La cabeza se le tostó, empezó a cometer error tras error, y es así como perdió el título frente a Lewis Hamilton. Con más tranquilidad, más cabeza fría, pues la historia debió haber sido diferente. Eso vemos en Norris, un piloto rapidísimo, extraordinariamente rápido, pero que ahora tiene la presión de su compañero, y eso le está generando cometer error tras error tras error. En la cual se equivocó en los dos últimos intentos de la Q3, no pudo hacer un buen tiempo, por eso cayó hasta el octavo lugar. Increíble. Claro, ya en ritmo de carrera Norris vuelve a demostrar que es velocísimo, que es más rápido casi siempre que es su compañero Piastri, y es así como lo alcanza, viniendo desde atrás lo alcanza, y ya en condiciones iguales de estrategia, porque al principio Piastri arrancó con los neumáticos medios, Norris los más duros, se demoró en entrar a pits, pero después ya los igualaron, y pese a eso Norris vino desde atrás, es más veloz, no hay nada que hacer. Pero nuevamente la desesperación, la ansiedad de pasarlo a Piastri y recortarle puntos, lo llevó a cometer el error espantoso de quererse meter por donde simplemente no había lugar. O sea, ¿qué pasó en ese momento por la cabeza de Norris? Nos preguntamos todos, porque no puede ser posible. No es que había hueco, no había por dónde entrar ahí. ¿Qué pasó con Lando? Difícil de poder entender, ¿no? O sea, son decisiones en décimas de segundo, pero se le tostó la cabeza y hizo una maniobra realmente fuera de lugar, tanto así que él mismo se dio cuenta inmediatamente, pidió las disculpas del caso, etcétera, pero el hecho es que no terminó la carrera, y con esto ya Piastri le saca ahora 22 puntos en el campeonato. Ya se complicó, claro, todavía faltan 14 carreras por delante, todo puede pasar, pero estos errores están jugando netamente en favor de su compañero, que es el que está sacando provecho, Oscar Piastri, sin ser él más rápido. ¿Quién es mejor? Capaz que Piastri es el mejor, porque el ser mejor es un paquete completo, y eso incluye tener cabeza fría, tranquilidad, calma, para que cuando las papas queman sepamos tomar las decisiones correctas, que es lo que no está logrando hacer Lando Norris. Entonces, por ese lado, pues sí, 0 puntos para Lando, error de él al 100%, afortunadamente que no le dañó la carrera a Oscar, porque le pudo, con el golpe que se dieron, el toque, le pudo haber pinchado un neumático y se quedaban los dos McLaren afuera. Pudo haber pasado también, ya hicieron una hecatombe dentro del equipo McLaren. Pero bueno, para suerte de Piastri no sucedió, para suerte McLaren también. Así que bueno, por ese lado, como decíamos, si Norris no se calma, no calma los nervios, no se forja, pues va a ser muy difícil que pueda ser campeón del mundo.
A continuación, pues los Ferrari, ¿no? Los Ferrari, digamos que son los más parejos en el sentido de que hasta ahora, ya de los 4 equipos grandes, es el único que no logra ganar. Es el único muy parejo en el sentido de que, salvo en Mónaco, y porque pues Charles Leclerc estaba corriendo en casa y que casi hace la pole y largó adelante, en la primera fila, pues en los demás circuitos está ahí, ¿no? O sea, quinto, sexto, no pasa de ahí, bueno, un par de podios, está bien, en ritmo de carrera son mejores que en calificación, etcétera, etcétera, pero Ferrari no logra que llegue una carrera y que digan, aquí estamos, nosotros somos los favoritos, como pasó ahora con Mercedes, que aparecieron de repente y para ganar, fueron los más rápidos. Eso en Ferrari no pasa, todavía difícil que pase, ya empiezan a pensar en el auto del próximo año, en el nuevo reglamento, así que yo creo que de aquí en adelante va a ser muy raro, salvo una circunstancia muy particular, como pudo haber pasado en Canadá, porque Charles Leclerc, al igual que Lando Norris, estaba con otra estrategia y alargaron, sobre todo la primera entrada a pits, para ver si había un auto de seguridad, un safety car para poder entrar y regresar a la pista sin perder las posiciones. Además, durante la carrera, pues Charles Leclerc quería una estrategia, la cual era una sola entrada a pits, alargar lo máximo que podía, arrancó con los neumáticos duros y hacer una sola parada. En cambio, en el equipo le llamaron antes de hora y contra su voluntad, pues le hicieron también 2 entradas a pits. Con eso, pues solamente logró pasarlo a Lewis Hamilton, su compañero que había arrancado un poco más adelante en la grilla, quinto. Y a la final terminaron quinto y sexto, Leclerc por delante de Lewis Hamilton, que pues Lewis ya lo hemos analizado, sigue siendo el mismo en toda esta temporada, piloto que no logra despuntar en Ferrari. Nosotros seguimos pensando que eso no va a pasar ya por su edad, su veteranía, y más aún sintiendo la presión que siente, porque ahora él también está sintiendo lo que es ser piloto Ferrari. Entonces, eso es Ferrari y no creemos que vaya a pasar de ahí. Por lo demás, pues una gran carrera de Nico Hülkenberg, espectacular. Qué piloto que es Nico Hülkenberg, lamentablemente no estuvo en el lugar correcto, a la hora correcta, nunca en la Fórmula 1, pero se merecía mucho más y pese a que ya tiene su edad también, sigue caminando muy bien. Y ahora entró pues en los puntos séptimo lugar, me parece, y con eso pues Nico demuestra que es grandísimo piloto. Y pues digamos que los demás, los Williams no estuvieron como se esperaba, con Albon y Carlos Sainz, y la mitad del pelotón pues la pelea es bravísima. Pero adelante, es lo que hemos comentado, y pues esto lo iremos ampliando mucho más este fin de semana en Sinfonía de Motores, por Teleamazonas a las 11 de la noche. Les esperamos. Así que ya saben, la cita, Sinfonía de Motores por Teleamazonas, 23 horas este sábado. Ahí nos vemos, ya con imágenes y todo, será más fácil el análisis. Gracias por estar con nosotros.